Hola, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Alex Echeverría. Soy un fotógrafo y realizador audiovisual guatemalteco y en este canal hablamos acerca de cómo mejorar nuestra fotografía. El tema de hoy es la profundidad de campo. La profundidad de campo va a controlar qué tan desenfocado va a estar el fondo en nuestras imágenes. Y cuando hablamos de poca profundidad de campo, todo lo que está detrás del punto de enfoque ya no va a estar nítido, va a estar desenfocado y ese desenfoque se llama bokeh. Cuando nos referimos a más profundidad de campo, nos referimos a que todo en el cuadro va a estar nítido. El sujeto y el fondo del cuadro van a estar nítidos. La profundidad de campo es afectado por 4 factores. El primer factor y el principal factor para controlar la profundidad de campo es la apertura. En otro video discutimos la apertura como un método de exposición. La apertura, además de formar parte del triángulo de exposición, o sea que ayuda a determinar qué tan luminosa va a ser nuestra imagen, también tiene una segunda función. Mientras mayor sea la apertura de nuestro lente, menor va a ser la profundidad de campo en nuestra imagen. Eso quiere decir que nuestro fondo se va a desenfocar más. Esto lo hemos visto en un video anterior, donde tomábamos una foto desde el mismo lugar con el mismo lente, simplemente cambiando la apertura de f2 a f8, una apertura mucho más cerrada. Okay. Estas fotos las estamos tomando todo con la apertura abierta. Esto abre hasta f2, así que esperamos que el fondo esté más desenfocado, como en esta foto. Ahora vamos a tomar una foto con la apertura más cerrada y vamos a observar cómo la profundidad de campo cambia, o sea, el fondo va a estar más a foco. Y como podemos observar, el fondo se vuelve mucho más presente, mucho más notorio. El segundo factor que afecta a la profundidad de campo es la distancia focal de nuestro lente. Qué tan angular o qué tan teleobjetivo es nuestro lente va a influir en la profundidad de campo de nuestra imagen. Mientras más angular sea nuestro lente, mayor será la profundidad de campo, y mientras más reducido sea el ángulo de visión de nuestro lente, mientras más zoom tenga ese lente, menor va a ser la profundidad de campo. Si tenemos la opción de utilizar un 12 milímetros o un 70 milímetros y queremos desenfocar más el fondo, vamos a utilizar un 70 milímetros. Esos son los dos primeros factores que afectan la profundidad de campo. Hay otro que es más fácil de controlar aún, y es la distancia sujeto-cámara. Mientras más cerca estamos nosotros del sujeto, menor es la profundidad de campo. Si nos acercamos más al sujeto, el fondo de nuestra imagen se va a desenfocar más. De la misma forma, si nos alejamos más de nuestro sujeto, el fondo va a estar más a foco. No vamos a poder desenfocar el fondo si nuestro sujeto está lejos. Esa separación de sujeto en primer plano y fondo es lo que realmente facilita que exista esta profundidad de campo. Y el cuarto factor que afecta la profundidad de campo es el tamaño del sensor de la cámara. En realidad aparenta afectar la profundidad de campo. Para hablar de esto tenemos que saber que la distancia focal de nuestro lente, estos números, los números que se ven en nuestros lentes, están diseñados para un cierto tamaño de sensor. Un sensor que está basado en un negativo de 35 milímetros. Es llamado un sensor full frame. Pero hay muchas cámaras que tienen sensores más pequeños que eso. Ahora, cuando colocamos esos lentes diseñados para un sensor más grande en un sensor más pequeño, lo único que ocurre es que la imagen proyectada grande del lente tiene una superficie más pequeña que es el centro del lente. O sea, lo que ocurre realmente es que se hace un zoom. Todo lo que se perdería en ese recorte lo podemos ver en un sensor full frame. Así que realmente estamos
simplemente viendo esos bordes que no podemos ver en sensores más pequeños. Pero si esa imagen de la cámara full frame lo recortamos para igualar la imagen de la cámara más pequeña, vamos a notar que la profundidad de campo es exactamente igual. Yo sé que eso es un poquito enredado. Nosotros lo que tenemos que saber es controlar nuestra apertura, saber qué lente vamos a utilizar si queremos desenfocar o no el fondo, saber qué tan cerca o qué tan lejos tenemos que estar de nuestro sujeto y obviamente saber con qué sensor contamos en nuestra cámara. Si sabemos esas cosas, vamos a tener totalmente dominada la profundidad de campo. Así que ese es el tema del día de hoy. Espero que les sirva, que puedan aplicar esto para desenfocar los fondos de sus fotos y conseguir ese efecto bokeh, si eso es lo que quieren. Si no, que todo esté a foco, que es muy útil para fotografía callejera y tantas otras aplicaciones. Utilícenlo. Y los invito a que le den like a este video, a que comenten qué quisieran ver en el próximo video, a que nos veamos la próxima semana para más contenido fotográfico y los invito a que sean curiosos, tomen muchas fotografías y nos vemos la próxima semana. Chao.